¿Cómo acompañar a las personas mayores durante la pandemia por COVID-19? Realmente, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Y otros temas más los va a impartir la doctora Mónica Gallegos con esta conferencia. Ella es médico cirujano egresada por la Universidad de La Salle. Tiene una especialidad en medicina interna. También es especialista en geriatría certificada por el Colegio de Medicina Geriátrica de México. Así, de la misma manera, también tiene el diplomado en tanatología y el diplomado en cuidados paliativos, ambos por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. ¿Cómo acompañar a las personas adultas mayores por la pandemia por COVID? Impartido por la licenciada Mónica Gallegos, a la cual le cedo la palabra. Gracias, doctora, bienvenida. ¿Estoy bien? Hola, buenas tardes a todos. Pues antes que nada quisiera agradecer a la licenciada Teresita y al licenciado Iván por la invitación a esta conferencia. El día de hoy, como comentaba el licenciado, vamos a hablar de cómo acompañar a las personas mayores durante esta pandemia, pero también uno de los objetivos que queremos quede muy claro es por qué acompañarlos, ¿no? Hemos oído muchas veces que es una población muy vulnerable, pero realmente por qué es tan vulnerable y por qué están sufriendo más que otras poblaciones en este confinamiento. Obviamente tenemos que empezar por esta imagen ya conocida. Esta es una imagen del coronavirus y quisiera que antes de que comenzáramos recordáramos por ahí del 31 de diciembre del año pasado, qué es lo que estábamos haciendo. Y sí, efectivamente estábamos festejando el inicio de un nuevo año. Justamente ese día se iniciaban los primeros casos en China, se reportaba el primer caso ya confirmado de coronavirus. Y a partir de ahí, aunque nosotros oíamos lejanamente esta infección, ya empezábamos a conocer un poco más, ¿no? Se empezaba a llamar la atención, se nos decía que era una enfermedad respiratoria, nos decían que los adultos mayores, que era una enfermedad propia o de adultos mayores o de niños, ¿no? Teníamos como esta indicación. A los adultos jóvenes en un principio decían que no nos afectaba. Sin embargo, fuimos conociendo poco a poco esta enfermedad y por ahí de febrero, para ser exactos, el último día de febrero del 28, empezó ya a haber casos aquí en México. En marzo, el 11 de marzo, se declara como tal una pandemia y a partir de ahí empieza a haber contagios ya en nuestro país y empieza a haber estas medidas que pues ahora ya casi cumplimos los 5 meses con estas medidas de confinamiento. Y bueno, a partir de marzo la pandemia empezaba a tener un impacto a todos los niveles, ¿no? A nivel económico hubo muchas personas que perdieron su empleo, que continúan hasta la fecha desempleadas. A nivel médico, pues hemos aprendido muchísimo en estos meses, leyendo artículos. Un día nos emocionan y nos comentan que hay un medicamento y lamentablemente después nos dicen que crea efectos adversos. Entonces hemos ido como teniendo esta incertidumbre. Lamentablemente hasta el momento no hay un tratamiento que esté bien estandarizado para esta enfermedad y mucho menos una vacuna, aunque estamos cerca, pero todavía falta un poco. Evidentemente el impacto también fue a nivel social, pero independientemente de esto, cada quien empezó a vivir la pandemia de acuerdo a muchos factores. Obviamente, algo que influye mucho es con quién estamos en la pandemia, ¿no? No es lo mismo, como aparece en esta imagen, un adulto mayor que va a vivir este confinamiento con sus hijos, con sus nietos, sin ninguna enfermedad, a aquel que va a estar solo, que tiene problemas para comprar medicamentos o alimentos, o que la cuestión financiera no es tan estable.
Entonces, cada quien ha vivido la pandemia de acuerdo a sus recursos. Algo también muy importante es el estado de salud que tiene cada persona y indudablemente las pérdidas que hemos tenido durante esta pandemia. Hay casos lamentables en los cuales no solo muere un familiar, sino varios dentro del círculo familiar. Saben que este virus es altamente contagioso y entonces se enferma el papá, la mamá, el hijo y lamentablemente hay muertes múltiples. Lo que sí es un hecho es que a todos nos tomó desprevenidos esta pandemia. Comenzaron las compras de pánico, oíamos que servía la vitamina C y corríamos y nos acabábamos la vitamina C, corríamos por prednisona, corríamos por medicamentos que un día se aprobaban y a las pocas semanas tenían ya efectos adversos. Sin embargo, también a nivel de salud, pues fue un desabasto impresionante de medicamentos, no solo en los hospitales, sino también en consultorios, en farmacias, y este desabasto también continúa actualmente. Y como ven aquí en la imagen, también empezamos a dejar vulnerables estas poblaciones, ¿no? Oíamos mucho de los adultos mayores, pero empezábamos también como a dejarlos cada vez más vulnerables. Algo que cobró mucho éxito en los últimos meses fueron las videollamadas. La pandemia despertó este gran interés por las videollamadas. De un día a otro ya estábamos trabajando en casa, algunos pues no estábamos familiarizados, estábamos dando consulta en línea, estábamos estudiando, incluso podíamos asistir a misas desde el internet. Y asistíamos a fiestas de cumpleaños también. Y bueno, todo esto para mantener el contacto con la familia y con los amigos. Nuestra vida cambió por completo para chicos y grandes. Los niños tuvieron que adaptarse a un sistema de educación completamente distinto y también los papás, ¿por qué no? Y también en nuestra población, que es el objetivo de nuestra charla, en los adultos mayores, pues ellos empezaron a familiarizarse con esto de la tecnología. Muchos están muy familiarizados y pueden usar las redes sociales, pero hay un gran porcentaje de adultos mayores que les cuesta y tal vez este haya sido su primer acercamiento con la tecnología. Y como ven aquí en la imagen, pues les comentaba, todos queremos un confinamiento así, ¿no? Rodeados de la familia, todos sanos, tal vez así sea un poco más fácil llevar estos meses. Sin embargo, les presento la otra cara de la pandemia y es este círculo de personas que a partir de marzo cortaron toda su interacción social. Es decir, son personas que vivían solas. De acuerdo al INEGI, se dice que 4 de cada 10 personas mayores de 60 años viven solas actualmente, incluso continúan laborando. Entonces, estas personas son las que están todavía en riesgo. El estar solos durante el confinamiento nos va a provocar más problemas de salud, más problemas de sueño y de alimentación que vamos a ir platicando a lo largo de la charla. Comenzamos entonces a sentirnos vulnerables, nos empezamos a preocupar cada vez más por nuestra salud, comenzamos a tener este miedo a enfermarnos, a decir ya me dio, ya tengo todos los síntomas y al otro día afortunadamente estábamos bien, pero sobre todo empezamos a tener esa angustia de poder morir. ¿Por qué? Porque oíamos y leíamos que este virus estaba siendo cada vez más mortal en las poblaciones vulnerables. Comenzamos a informarnos, comenzamos a entender cómo se transmite este virus, comenzamos a entender cuáles son las medidas de protección que hasta la fecha pues debemos de seguir acatando. Comenzamos a implementar nuevas medidas en casa, limpiamos mejor que nunca, nos hicimos amigos de sustancias como el cloro, jamás habíamos experimentado tanta limpieza, ¿no? Y todo esto con el motivo de prevenir un contagio. Pero algo que empezamos a oír desde los primeros días era esto: teníamos poblaciones vulnerables y estas poblaciones vulnerables eran los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y personas con enfermedades crónicas como cáncer, como diabetes,
como cualquier enfermedad que disminuye el sistema inmunológico de las personas, estas personas estaban en riesgo. Centrándonos ya particularmente en las personas mayores, también oíamos que estos adultos mayores si tenían enfermedades del corazón, si tenían alguna enfermedad pulmonar, si habían tenido infartos previos, si eran diabéticos, obviamente, y tenían más riesgo de enfermar, de tener complicaciones y de morir. ¿Por qué es tan importante esta población? ¿Por qué es tan vulnerable, perdón, esta población? Bueno, para entender esto debemos de platicar un poco acerca de los cambios que está habiendo en el mundo en cuanto a poblacional. Se dice que entre el 2015 y el 2050 la población mundial pasará de tener 900 millones hasta 2.000 millones de adultos mayores. Si ustedes se fijan en la gráfica, el envejecimiento poblacional está aumentando y cada vez estamos teniendo una esperanza de vida mayor. Estamos teniendo personas que incluso llegan hasta los 85, 90 años y lo mejor o lo ideal es que esto sea con una buena salud. La OMS nos comenta que va a haber un aumento del 12% hasta el 22% en cuanto a población mayor de 60 años. Y bueno, la esperanza de vida en México está aumentando. Ahorita, actualmente, en el 2019, que es este texto que les presento, la esperanza de vida está en promedio entre 75.1 años y en los próximos años se espera que esto vaya aumentando. Okay. Se dice que las mujeres viven más años que los hombres. Se menciona que hay una brecha alrededor de casi 6 años y lo que queremos, como les mencionaba, es que estos 6 años que vivan, lo vivan con calidad de vida. Hace 40 años, para que nos demos una idea, la esperanza de vida era entre 66.2 años y si ustedes observan, en los próximos años ha ido mejorando. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué está aumentando la esperanza de vida? Un punto importante es la disminución en la tasa de fecundidad. Están naciendo cada vez menos niños y algo importante es que los avances médicos afortunadamente están evitando que las personas mueran más jóvenes o por enfermedades, por ejemplo, de transmisibles. Se han desarrollado más vacunas, se han desarrollado más antibióticos, están muchos proyectos para desarrollar tratamientos que curen o que mejoren la calidad de vida de los pacientes con cáncer, con demencia. Entonces, eso ha hecho que empiecen a vivir más las personas y en mejores condiciones. Como tal, cuando nosotros empezamos a envejecer, lamentablemente desde que nacemos nuestro organismo empieza a envejecer. Y pues a partir de los 30, 40 años, algunos órganos ya empiezan a tener una disminución en su funcionamiento. El envejecimiento va a involucrar este deterioro fisiológico, es decir, nuestro organismo se va a empezar a deteriorar y va a empezar a funcionar. Si funcionaba mi riñón al 100%, poco a poco esta funcionalidad va a ir disminuyendo. Con el tiempo, todos estos órganos, como están envejeciendo, van a poner en un estado de vulnerabilidad al adulto mayor y esto nos va a bajar los sistemas de defensa, va a hacer que el paciente empiece a tener más diagnósticos, por ejemplo, de diabetes, de cáncer, de demencia, y lo va a hacer muy vulnerable para que aparezcan efectos adversos. Si lo vemos en esta gráfica, podemos observar cómo hay una disminución de nuestra reserva fisiológica, es decir, nuestros órganos empiezan a envejecer. A esto se suma que los adultos mayores tienen una menor resistencia al estrés. Al estrés no me refiero al estresarme por alguna situación, sino un estrés fisiológico, por ejemplo, una fractura de cadera, una cirugía, un infarto. Entonces,
todas estas enfermedades empiezan a ser, por decirlo de alguna manera, más agresivas en los adultos mayores y eso se traduce en un estado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad a enfermarme, vulnerabilidad a fracturar, a tener alguna discapacidad, a tener ciertas hospitalizaciones frecuentes, a que mi calidad de vida sea cada vez peor o incluso tener desenlaces fatales como la muerte. Entonces, entendemos que esta es una etapa de la vida en la que vamos a tener pérdidas que van a ser muy significativas. No nada más vamos a perder cosas fisiológicas, por decirlo así, o biológicas, sino también vamos a tener pérdidas que van a ser tangibles, por ejemplo, alguna parte de nuestro cuerpo podemos perderla, una amputación se me ocurre, alguna posesión material, perder algún terreno, algo material, un carro, una casa. Y también va a haber pérdidas que no van a ser tangibles, por ejemplo, una relación amorosa. Y como se imaginarán, durante esta época pues van a ocurrir no solo las pérdidas físicas, vamos a tener muchas pérdidas sociales, psicológicas, que van a ir poco a poco matizando este periodo de vejez y que requieren y exigen obviamente un periodo de adaptación por parte de estas personas. Las pérdidas que vamos a tener, evidentemente no les podría decir si es la más importante porque cada quien va a adaptarse a sus pérdidas de una manera distinta. Sin embargo, uno de los duelos más importantes es la pérdida de la salud. Como les mencionaba al inicio de la sesión, los adultos mayores tienen más riesgo de tener un diagnóstico de cáncer, de tener un diagnóstico de diabetes, de demencia, y entonces estos nuevos diagnósticos representan una pérdida de salud. También estamos teniendo cambios en nuestro cuerpo. La vejez es un momento en el que todo nuestro cuerpo va a cambiar. Nuestra piel, nuestra vista, nuestro caminar, nuestras articulaciones, nuestro sueño, todo, absolutamente todo va a modificarse con el envejecimiento. Algo muy frecuente es que empecemos a tener una disminución en la vista o en la audición, el que empecemos a requerir estos auxiliares auditivos o por alguna situación, por ejemplo, un diagnóstico de cataratas, empecemos a disminuir la vista y nos puede traer serias consecuencias, ¿no? Tal vez esta disminución en la visión represente que yo ya no pueda salir, que yo ya no pueda trabajar o lo más importante, ya no pueda ver a mis familiares. También podemos tener sumamente frecuente el desgaste de articulaciones. Acuérdense que es pues muy frecuente durante la consulta que me duele la rodilla al pararme, cuando me acuesto me duele la espalda. Entonces, este desgaste articular es sumamente frecuente y debemos de tratarlo. Es característico del envejecimiento, pero no es lo ideal que el adulto mayor esté todo el tiempo con dolor o con todas estas afecciones. También tenemos otros cambios que se relacionan con nuestra cognición. ¿A qué me refiero? Tal vez nuestra atención y tal vez los que somos mayores de 30 o de 40 o de 50 ya empezamos a notar que nuestra atención no es la misma. Me cuesta trabajo concentrarme, me cuesta trabajo estar haciendo más de una actividad en la casa y hacerla bien. Entonces, estos son cambios que vamos teniendo con el envejecimiento. Nuestros reflejos son más lentos y es una de las causas por las que hay que tener mucho cuidado en que las personas mayores continúen conduciendo o manejando porque puede traer problemas. Y comienzan algunos olvidos. Los olvidos pueden ser benignos, pueden ser completamente normales por un problema de concentración o de atención o también un estado de ánimo deprimido. Puedo tener más olvidos. No todos los olvidos representan un problema de demencia. Sin embargo, sí vamos a tener una disminución en este sentido y que tenemos que tener mucha atención porque, como vamos a ver, nos predispone a tener más enfermedades. También vamos perdiendo habilidades, estas capacidades básicas que nosotros los vemos tan, como su nombre lo dice, básico, el bañarnos, el ir al baño, el poder comer. Esto se llama la funcionalidad del paciente. En general lo dividimos como actividades básicas, les comentaba,
y las actividades instrumentadas. Estas actividades instrumentadas podría ser el manejo del celular, el manejo del dinero, el que yo pueda ir al banco y sacar dinero del cajero, por ejemplo, tenga el control sobre mis finanzas. Y estas son las actividades instrumentadas. Entonces, siempre debemos de saber nuestro adulto mayor qué funcionalidad tiene. ¿Por qué? Porque este es también un síntoma de que hay alguna enfermedad. Si mi abuelito previamente caminaba perfecto, manejaba, incluso trabajaba, y en 2 semanas él está en cama, algo está pasando. Esto se llama que ha tenido un abatimiento funcional y a veces es un dato de alarma de que hay alguna enfermedad. Otra pérdida importante es la independencia. Es algo que les afecta muchísimo a ellos y es el poder valerse por sí mismos. En estos años puede ser que ya requiera el uso de bastón, el uso de alguna andadera o de alguna silla de ruedas por alguna fractura, por ejemplo. Puede ser que por algunos accidentes o caídas ya tenga restricción para salir solo y es cuando ahí entramos como mucho en conflicto, ¿no? Como en poner en riesgo la vida del adulto mayor y pelearnos todo el tiempo porque se nos escapa, pero realmente representa un peligro. Y el dejar de conducir también es muy importante, como les decía, nuestros reflejos, nuestra audición, nuestra visión se va disminuyendo y eso representa un problema. También vamos a tener una reestructuración de nuestras metas, de las prioridades, de cuáles son las preferencias en la vida. Y esto va muy acompañado de las pérdidas que vaya teniendo el adulto mayor. Por ejemplo, nuestras metas pueden cambiar mucho después de la jubilación, que es una pérdida importante. Estamos perdiendo mi trabajo, mi profesión de toda la vida, y cuando yo me jubilo, reestructuro todas mis metas. Ahora quiero dedicarme a algo completamente distinto, o realmente es el momento en el que empiezo a hacer realmente algo que me gustaba. Esto también puede ser, es parte de este desarrollo psicológico que se va manteniendo durante la edad adulta y también viene asociado con nuevos roles. Les pongo aquí en la imagen, el ser abuelos es un rol que les cambia completamente la vida de manera muy positiva en la mayoría de las veces. Y bueno, también estamos teniendo pérdidas pues tristes, por decirlo así. Las pérdidas lamentables son las pérdidas de las relaciones personales. Empezamos a perder a la pareja, empezamos a perder amigos cercanos, amigos de toda la vida, hermanos, y cada vez estamos como más cercanos con la muerte y estamos cambiando nuestra actitud ante el final de la vida y sobre todo estamos ya viendo muy de frente la posibilidad de que también nosotros podemos morir. Eso es lo que les comentaba de la jubilación, donde se reestructura también los roles. Y bueno, si entendemos todas estas pérdidas sociales, físicas que están teniendo, entonces vamos a entender por qué se están sintiendo incluso más ansiosos, con más problemas de salud que otras poblaciones. ¿Qué es lo que está pasando o qué cambios están teniendo los adultos mayores en esta pandemia? Principalmente estamos perdiendo la cotidianidad. Recuerden que ellos son personas de rutina. Ellos esperan el martes para ir a la iglesia, el miércoles para ir al mercado, los jueves salían a comer con sus amigas, la clase de tai chi o de zumba era martes y jueves. Entonces ellos son mucho de rutinas y esto pues lamentablemente se perdió. Se perdió todas estas actividades que desarrollaban y entonces empezamos a tener sentimientos como la incertidumbre. Uno de los síntomas más frecuentes que nos platican en la consulta es esta incertidumbre, es el no estar seguro hasta qué momento va a terminar este aislamiento. Entendemos que es algo que no va a llegar, que el final de este aislamiento no va a ser pronto y eso les genera mucha ansiedad a esta población. Otro dato importante es el miedo.
¿A qué tienen miedo los adultos mayores? Créanme que el miedo a veces no es tanto a que ellos se contagian. Ellos nos refieren que el miedo es más al contagio de sus familiares, de sus hijos que están saliendo a trabajar, de sus nietos. Es muy frecuente que empecemos a tener como las noticias de muertes de familiares, de amigos, de conocidos, y algo lamentable en esta pandemia es que no tenemos la posibilidad de tener una despedida física. Ojalá todas las despedidas fueran como esta imagen, ¿no? Donde el doctor está apoyando y podemos tener un contacto. Lamentablemente sabemos que los pacientes que ingresan al hospital pues tendrán una llamada o 2 videollamadas, pero el tiempo que ellos estén internados, 1, 2, 3 semanas, van a estar completamente aislados de tener un contacto físico con su familia. Todo será a través del personal de salud. Otro problema frecuente que están teniendo los adultos mayores es los problemas de comunicación con el uso de cubrebocas o de caretas. Recuerden que muchos tienen un déficit auditivo y se guían mucho en leer los labios. La forma de comunicarnos adecuadamente no es gritarle al adulto mayor, sino gesticular mucho en nuestro hablar para que él pueda, o hablar lento, para que él pueda leer bien los labios en algunas situaciones. Entonces, el uso del cubreboca nos limita porque pues no tenemos esa ventaja. Afortunadamente ya se están diseñando estos cubrebocas, como les muestro en la imagen, donde tienen la boca descubierta y pueden leer los labios adecuadamente. Si usamos caretas, si usamos gogles, también dificulta, y una parte importante es el reconocimiento de las caras. Ahorita vamos a platicar de los pacientes con demencia, pero el que lleguen y de repente vean a su médico todo envuelto en material, en equipo de protección, pues es difícil para ellos reconocerlos. Se oye entrecortado. Ok, muchas gracias. Ahorita lo checamos. Existe también una incertidumbre porque no podemos tener esa toma de decisión en cuanto a cuestiones básicas como salud. Cuando empezó la pandemia, muchos hospitales cerraron sus puertas a la consulta externa, muchos médicos solo atendían urgencias y nos limitamos a no tener ningún contacto con nuestros médicos de cabecera. Muchos de estos pacientes conocen a sus médicos de toda la vida, llevan 10, 15 años con su médico y es una confianza y una relación muy bonita la que tienen. Entonces, que de repente desaparezca este contacto, que él no pueda tener como esta como certeza de que si me duele tal cosa yo voy a ver al médico, eso también es algo muy importante y eso les genera también ansiedad. El que yo me enferme y no tenga a quién recurrir o no pueda recurrir a la persona que he recurrido por tantos años. Tenemos imposibilidad para la toma de decisiones financieras. Pues con esto se ha se suspendió en algunos meses o se cambiaron las dinámicas para hacer el cobro de jubilaciones o de pensiones que reciben los adultos mayores. Hubo medidas que se están haciendo, todo con el objetivo de ayudar a que ellos sigan recibiendo su pensión. Sin embargo, muchos prefieren no salir por el miedo al contagio y pues hay personas que se han quedado sin cobrar ya varios meses. Otro problema importante que tenemos es que muchos pacientes tenían ya un cuidador que se dedicaba, como su nombre lo dice, al cuidado del paciente todos los días. Y estos cuidadores dejaron de acudir a la casa de los pacientes pues como medida para evitar el contagio. Entonces, pues estos pacientes se quedaron sin cuidador y algunos tuvieron la necesidad de irse a casa del hijo o de la hija y se tuvieron que incorporar a otro sistema familiar. Entonces, la rutina se perdió completamente y estamos teniendo nuevos cuidadores que en la mayoría de las veces son hijos, son pareja, y esta pérdida de rutina también nos puede desorientar y nos puede crear síntomas físicos.
La medida de distanciamiento, como nos comentan en los comerciales, en la tele, como lo vemos, pues es muy efectiva para reducir el riesgo de contagio. Lamentablemente va a aumentar el riesgo de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, de problemas de sueño. Entonces, esto es algo que debemos de tomar mucha precaución. El distanciamiento debe de ser físico, pero no social, no debemos de abandonarlos. Si nosotros empezamos a notar estos cambios, hay que recordar que por lo que platicábamos, ellos son muy vulnerables, su sistema inmunológico es muy distinto, entonces ellos pueden tener manifestaciones atípicas de las enfermedades. Como tal, ellos no tendrán una fiebre muy alta o no nos expresarán síntomas, ¿no? A veces les preguntamos, ¿qué molestia tienes? No sé, me siento mal, ¿no? No es algo que pueda explicar. Otras manifestaciones atípicas que podemos ver en nuestros adultos mayores es el cansancio. Como les platicaba, aquel adulto mayor que es muy funcional y de la noche a la mañana está todo el día dormido. Ojo, ahí algo anda mal, ¿no? El delirium, que es como este estado de conciencia alterado en el que yo puedo no reconocer a mis familiares, puedo ver cosas que no existen, y esto también a veces, en la mayoría de las veces, es un dato de una enfermedad o una infección urinaria o algo no anda bien. Podemos notar cambios en el apetito. Puede ser que yo tenga mucha hambre o de plano no tome agua, no coma. Estos cambios también, si inician de manera aguda, tenemos que descartar algo de salud. Y como les comentaba, el abatimiento funcional, aquel adulto mayor que es sumamente independiente, sumamente activo y de la nada se nos va a la cama y está 2 o 3 días sin moverse. Entonces, todas estas manifestaciones, si ustedes las comienzan a ver en sus adultos mayores, hay que indagar un poquito más. Hay que ver si no tiene fiebre, hay que ver si no le duele la garganta, porque son síntomas de alguna enfermedad, o tal vez por la pandemia estamos teniendo ansiedad, estamos teniendo depresión o estamos teniendo problemas de sueño. ¿Cómo vamos a acompañar a las personas mayores durante esta pandemia? Bueno, una medida que nos puede ayudar mucho principalmente es, si yo estoy al cuidado de una persona mayor, saber cuál es su situación actual, sus diagnósticos. Créanme que hay cuidadores que a veces no saben si es diabético o no, si es alérgico o no. Entonces debemos de conocer a nuestros adultos mayores. Si se puede, nos ayudaría mucho el realizar una lista de medicamentos que tome actualmente. Hay que poner cada cuánto lo tomo, quién se lo indicó y por qué se lo indicó, y verificar que estos medicamentos realmente se tomen y que realmente tengamos disponibilidad en la casa. Hay personas que por esta cuestión de pandemia están cambiando constantemente. Me voy 2 semanas con mi hijo y 3 semanas con mi hija, y así nos estamos como rotando para el cuidado. Está bien, siempre y cuando chequen todas estas cuestiones, ¿no? Con mayor razón, si está de una casa en otra, hay que checar que en todas las casas sepamos lo que está tomando y los medicamentos los tengamos disponibles. Vamos a acudir a consulta solo en caso de aparición de nuevos síntomas, es decir, tengo diarrea, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza o mi presión anda alta, mi glucosa se me está subiendo o bajando. Por el momento no les recomendaría acudir a una consulta de revisión. Si ustedes se sienten bien, si su adulto mayor se siente bien, no lo lleven a las consultas. Acuérdense que estamos entrando a un hospital o a una sala de espera y son lugares donde va gente enferma, donde están realizando pruebas COVID o donde hay pacientes COVID. Entonces, si es un síntoma nuevo, pues procurar primero tener contacto con su médico vía telefónica, vía por correo, como el médico lo permita, pero siempre estar en contacto. Ya si él les dice que es necesario vernos físicamente, entonces ir con todas las precauciones necesarias. No hay que acudir a laboratorios o estudios si son de rutina. Insisto, únicamente la urgencia es lo que nos va a llevar a estos lugares. Cuidar su salud.
no descuidar la alimentación. Ahorita es muy frecuente que por la pandemia todos estemos con algunos kilos de más, y esto en ellos es muy grave porque empezamos a descuidar la glucosa, la presión, y tenemos más riesgo de complicaciones. El adulto mayor se dispara la glucosa, se dispara la presión y podemos requerir incluso acudir a urgencias. Entonces siempre hay que continuar con los estilos de vida saludables, cuidar mucho la nutrición, que sea equilibrada, comer de todo, los grupos de alimentos que sean equilibrados, pero no tener mucho cuidado con los excesos. Como recomendaciones, si son nuevos cuidadores ahora durante la pandemia, siempre hay que seguir una rutina diaria, muy enfocada en las actividades básicas, es decir, me levanto a las 8, continuamos con eso, me levanto a las 9 y desayuno a las 10, todas esas rutinas las debemos de continuar. Tener un sentido del orden en la casa y continuar con el propósito en nuestras vidas. Siempre asegurarnos que nuestra rutina sea muy parecida a la que tenía el cuidador, si es que lo tenía, y si no, si yo era el cuidador, pues continuarla, ¿no? Tenemos que centrarnos no en lo que estamos dejando de hacer, sino en lo que debemos de cuidar. No estar angustiados todo el tiempo en que si toco la mesa, no me lavé las manos y aquí puse una bolsa. No, tener las precauciones necesarias, pero no estar estresados por la situación. Ocuparnos más bien de lo que podemos evitar. Y hacer mucho énfasis con sus adultos mayores de que esperemos esto sea ya temporal. Sí tendremos que tomar algunas medidas que llegaron para quedarse en cuanto a limpieza, en cuanto a higiene, pero el confinamiento es una situación que será temporal. Algo muy frecuente, muy importante más bien, es fomentar la autonomía del adulto mayor. Tenemos que dejar que sean libres, no sobreprotegerlos, no estarlos cuidando todo el tiempo, ni hacerles todas sus actividades. Lo que él pueda hacer o ella pueda hacer sin poner en riesgo su vida, adelante. Siempre fomentar que hagan actividades sencillas, ¿no? Ayúdame a doblar la ropa, ayúdame a tal vez algo en la cocina que no genere riesgo, ¿no? Si tenemos problemas con la lumbre, con los cuchillos, pues entonces no. Pero siempre crear que él se sienta útil en la casa, eso les va a ayudar mucho. No ayudarlos a vestirse si él lo puede hacer, no bañarlos si él se puede hacer solo, siempre estarlos vigilando únicamente, pero dejarles esa libertad, eso les ayuda mucho. Ahora todos son expertos en tecnología, cosa que me da mucho gusto. Tengo pacientes de 90 años que nos vemos por videollamadas, que manejan muy bien el celular, que manejan el FaceTime, toda la tecnología. Sin embargo, no todos tienen como esa ventaja. Entonces, si no tenemos el uso de tecnología al alcance, pues hay que recurrir a lo más básico. No hay que olvidar las llamadas telefónicas, que son igual de importantes. Si mi adulto mayor tiene problemas auditivos, entonces podemos utilizar cartas, que también es un método que a ellos les gusta mucho. Entonces, no irnos a lo más novedoso, sí favorecer que ellos aprendan a usar esta tecnología, porque les va a ayudar a disminuir la soledad, a tener un bienestar psicológico, pero si no se puede, no pasa nada. Tenemos otras maneras de tener contacto social. Esto es lo que les comentaba de los cuidadores. Lamentablemente muchos cuidadores son formales, que son el personal de salud, son enfermeros, son gerontólogos, que se dedican a cuidar a adultos mayores. Con la pandemia ha habido una reestructuración y muchos dejaron de acudir al domicilio y estamos teniendo nuevos cuidadores. La pareja, los hijos, los nietos, y ellos sí están 24/24, ¿no? Entonces, estos nuevos cuidadores, ojalá estas estrategias les puedan ayudar un poquito más para mejorar la situación del confinamiento. Hay que estimularlos cognitivamente.
Me refiero a actividades lúdicas y psicosociales, culturales. Hay que mantener ocupado al adulto mayor. Lo que se recomienda es que sean juegos de mesa, canto, baile, pintar o tocar un instrumento o algo que lo haga pasar un rato ameno y que le genere también un reto cognitivamente. Lo que se recomienda es que estas estrategias sean 30 minutos, que sean cortas, no podemos hacer una sesión de 2 horas porque se nos va a cansar. Y eso sí, tenemos que cambiar las rutinas. Tenemos que cambiar constantemente, no todos los días vamos a pintar, no todos los días vamos a hacer crucigramas porque nos vamos a aburrir. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta las preferencias de la persona mayor. Las actividades no deben de ser aburridas. Si un crucigrama, si un rompecabezas es muy fácil para esa persona, entonces cambiar el nivel. Todas estas estrategias cognitivas deben de ser un reto para el adulto mayor. Y no hay que infantilizar a la persona mayor, hay que tener actividades de acuerdo a su edad. En cuanto a la actividad física, hay que diferenciar primero actividad física y ejercicio. La actividad física es todo lo que hacemos, ¿no? Las actividades ocupacionales, las tareas domésticas, los juegos, el ejercicio programado, y esto nos va a ayudar mucho pues, en la salud. Nos ayuda en la función cardiorrespiratoria, nos ayuda a tener músculos más fuertes, huesos más fuertes, a ser funcional. Evidentemente nos ayuda a mantener nuestra mente ocupada y evitar malos pensamientos como la ansiedad, como la incertidumbre, nos despeja completamente. Entonces, la actividad física y el ejercicio tienen muchas ventajas. El ejercicio como tal son estos movimientos corporales, por ejemplo, salir a caminar es un ejercicio, hacer yoga, hacer tai chi. La recomendación es que todos los adultos hagan sesiones graduales de ejercicio, sesiones que vayan de 30 a 40 minutos, pero por favor que sea de manera gradual. Si nunca han hecho ejercicio, no importa que empecemos con 3, con 4 minutos y al siguiente día con 5 minutos. O sea, esto debe de ser poco a poco, de acuerdo a las enfermedades del adulto mayor. Hay quien me dice es que yo no camino, no importa, puedes hacer ejercicios pasivos incluso desde tu cama, incluso desde tu silla. Tenemos varios tipos de ejercicios. Lo ideal es que en la semana se vayan combinando. Les voy a pasar esta diapositiva donde se ve mejor. El aeróbico puede ser, por ejemplo, caminata. Es que no podemos salir, no importa, podemos caminar en la casa, si tenemos patio mejor, si no podemos dar vueltas en el comedor, en la sala, o sea, lo que necesito es que se estimule. Cada cuánto lo podemos hacer, de 2 a 3 veces por semana. Los ejercicios de resistencia son lo mismo que la fuerza. Como se ve ahí en la imagen, podemos hacer abdominales, repeticiones ligeras, tenemos que manejar la flexibilidad. Y el balance, un ejemplo de balance es, por ejemplo, el tai chi, yoga, y abajo de cada ejercicio les dejo la recomendación de qué tan frecuente lo podemos hacer. Si lo puede hacer más veces, perfecto, estaría mucho mejor, pero mínimo de 2 a 3 veces cada tipo de ejercicio. La recomendación también es no preocuparnos, no estresarnos y tener mucho cuidado de dónde vemos o obtenemos la información. Les pido por favor que siempre sea información confiable, porque a veces vemos información que no es real y entonces empieza el miedo y esta preocupación excesiva y esto nos lleva a tomar medidas que a veces pueden poner en riesgo nuestra salud, tomando gotas que no nos ayudan, tomando medicamentos que en lugar de ayudar nos van a perjudicar. Les dejo aquí algunas ligas, si gustan las podemos pasar después. Estas son unas fuentes confiables de información y también van muy enfocadas evidentemente a geriatría, pero también vienen para todo tipo de población y son muy confiables y vienen sobre todo en lenguaje no médico.
Para terminar, quiero platicarles de los grupos especiales. Son todos estos adultos mayores con algún deterioro cognitivo, es decir, el deterioro cognitivo es un estado previo a la demencia, donde empezamos a tener cambios en la memoria, en el lenguaje, en la conducta, pero todavía puedo realizar mi vida normal. Y la demencia es cuando estas alteraciones ya afectan mi vida cotidiana. Este grupo de personas van a tener, dependiendo del grado de demencia, van a tener ciertas complicaciones para entender incluso cuál es el motivo de la pandemia, y algo que nos cuesta mucho es el uso de protección del cubrebocas, de las caretas. Lo recomendable es que no salgan, que no los usen, que estén en casa estos pacientes, y si es necesario una visita médica, al contrario, que el médico acuda con todas las precauciones a la casa y no sacarlos. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos en residencias? Dentro de los modelos de asistencia en geriatría tenemos residencias para adultos mayores, que son lo que se conoce como asilos, o los centros de día, que es cuando el adulto mayor solo va, no sé, de 9 a 5 y regresa a su casa a dormir. Los centros de día, la mayoría actualmente están cerrados por el momento, y las residencias pues tienen un fuerte problema porque evidentemente son personas que tienen muchas enfermedades de base, que tienen muchos síndromes geriátricos, son muy frágiles, tienen demencia, requieren asistencia para caminar. La mayoría son lugares cerrados y pueden tener síntomas también atípicos que nos pueden como enmascarar tal vez un cuadro de COVID. Entonces, ese es el motivo por el que ellos deben de estar pues muy cuidados. En las residencias actualmente no están dejando entrar familiares a visitar a sus adultos mayores. Se entiende, estas son todas las medidas que debemos de tomar. En cuanto al personal que trabaja ahí, los están rotando muy poco. Hay personal que lleva meses igual en confinamiento, pero dentro de la residencia, y esto es para evitar el riesgo de contagio, el salir a casa y regresar con los adultos mayores. Como les platicaba, estas personas a veces olvidan las caras comunes. Imagínense si nosotros le presentamos a su cuidador ahí como en la imagen, donde realmente no le vemos más que los ojos si nos acercamos mucho, entonces es muy difícil para ellos reconocerlos, y eso puede generar delirium, puede generar desorientación, agresión, agitación. Entonces debemos de tomar todas esas medidas de precaución en estos pacientes. Como conclusiones, quiero comentarles, como lo hemos visto, que la situación actual de la pandemia por COVID en la que nos encontramos es una de las emergencias geriátricas más relevantes. Según los datos disponibles, es y será una causa de muerte, lamentablemente, y de discapacidad, sobre todo en adultos mayores. Son muy vulnerables, como ya vimos el día de hoy, de enfermar, de tener complicaciones graves, incluso de morir por COVID. Y yo los invito a continuar, seguimos en una etapa alta de contagios, y a seguir protegiéndolos. No los visiten físicamente, acuérdense, el distanciamiento es físico, pero podemos hacer llamadas, podemos enviar cartas, podemos vernos desde la ventana, todo lo necesario para que los adultos mayores se sientan que siguen teniendo esa interacción. Como ya vimos, vamos a vivir más años cada vez, y la idea es que lo hagamos cada vez mejor, con una calidad de vida. La última conclusión es, a manera personal, me gustaría que todos viéramos que vivir una vida más larga es un recurso extremadamente valioso. Nos otorga actualmente la oportunidad de pensar no solo cómo vamos a vivir nuestra vejez, sino cómo podríamos empezar a desarrollar nuestra vida desde ahora y empezar a fomentar estos estilos saludables para en un futuro tener una mejor calidad de vida. Es la última diapositiva. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya sido de utilidad toda la charla. Les dejo mis datos, mi correo, por si tienen alguna duda o los puedo apoyar en alguna información, con todo gusto.